Excelente día a todos y todas. Sean bienvenidos a este grupo de estudio donde analizaremos juntos distinta bibliografía educativa. En esta ocasión corresponde al Plan de Estudios 2011 para la educación básica. La elaboración del Plan de Estudios 2011 para la educación básica se realizó de manera consensuada, tal como podemos observar en el siguiente apartado. Elaborado por las maestras, maestros de educación preescolar, primaria y secundaria, especial indígena, directivos, coordinadores estatales de asesoría y seguimiento, responsables de educación especial, responsables de educación indígena y personal técnico y de apoyo a las entidades federativas, así como las aportaciones de académicos especialistas de instituciones educativas nacionales y de otros países. Es importante que analicemos el índice para conocer el esqueleto o estructura del documento. Tenemos primeramente la presentación, la introducción y dos apartados, lo que es la reforma integral de la educación básica y las características del Plan de Estudios 2011 de educación básica. En el apartado 1, la reforma integral de la educación básica, vemos los antecedentes y todo el proceso histórico que ha dado evolución a la educación. Por su parte, en las características del Plan de Estudio 2011, vemos 9 apartados. El número 1 son los principios pedagógicos que sustentan el plan. El número 2 son las competencias para la vida. El número 3 es el perfil de egreso de la educación básica. El número 4, el mapa curricular de la educación básica. El número 5, la diversificación y contextualización curricular, los marcos curriculares para la educación indígena. El número 6, los parámetros curriculares para la educación indígena. El 7, la gestión para el desarrollo de habilidades digitales. Y el 8, la gestión educativa y de los aprendizajes. A su vez, en el punto 9 tenemos los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. En el apartado 1 de la presentación, nos encontramos que educar en y para el siglo XXI representa un desafío mayor para los sistemas educativos nacionales en el mundo. Si bien existen experiencias exitosas, no hay fórmulas infalibles que conduzcan a todos con la misma certeza por caminos de éxito ya trazados, y cuando los hay, no son permanentes. Con este párrafo, con esta idea, vamos a enviar al grupo de WhatsApp un comentario acerca de esta idea. ¿Realmente no existe una fórmula infalible? ¿Realmente hay caminos trazados? ¿O se puede hacer algo al respecto? Todos los comentarios que surjan en este análisis, favor de enviarlo al grupo de WhatsApp. Seguidamente vemos que encauzar positivamente el ánimo de cambio y de mejora continua con el que convergen en la educación las maestras y los maestros, las madres y los padres de familia, las y los estudiantes y una comunidad académica y social realmente interesada en la educación básica. Vemos aquí cómo en el Plan 2011 no se tenía previsto el contexto de la pandemia. Hoy más que nunca se está haciendo un trabajo y un esfuerzo con el trabajo de padres, madres de familia, maestros y todos los integrantes del sistema educativo para avanzar en la educación en línea y a través de las diferentes plataformas digitales. Por su parte, es necesario mencionar que la RIEB es una política pública cuyo fin estaba orientado a elevar la calidad educativa, que favorece la articulación, el diseño y desarrollo del currículo para la formación de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, donde se coloca al centro del acto educativo al alumno, el logro de los aprendizajes, a los estándares curriculares establecidos en periodos escolares para favorecer el desarrollo de competencias que les permitan alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. También en el apartado de presentación nos menciona que está orientada al desarrollo de competencias y centrada en el aprendizaje de las y los estudiantes. Por ello es fundamental la relevancia de dar a conocer el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica. De la misma manera, en el WhatsApp vamos a enviar un comentario donde mencionemos por qué es importante que cualquier docente que esté frente al grupo conozca el plan de estudios con el que se está trabajando en la actualidad. Vamos a analizar cómo el Plan 2011 buscaba elevar la calidad
Y aquí menciona que necesariamente se tenía que mejorar el desempeño de todos los componentes del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres y madres de familia, tutores, autoridades, los materiales de apoyo y desde luego el plan y los programas de estudio. Para lograrlo es indispensable fortalecer los procesos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas que indiquen los avances y las oportunidades de mejora para contar con una educación cada vez de mayor calidad. Aquí nos queda claro que todos los actores tienen que estar interrelacionados con un mismo fin para poder avanzar en elevar la calidad educativa. Si alguno de los elementos no están funcionando, pues no se va a poder elevar la calidad con la misma fuerza o con el mismo ideal que se tenía al diseñar este plan y programa. Algo muy interesante que nos maneja la parte de la presentación es la importancia de egresar estudiantes que posean competencias para resolver problemas, a su vez para que tomen decisiones, para que desarrollen su creatividad, para que reconozcan sus tradiciones y valores, para tener una convivencia cívica, para tener la construcción de acuerdos y la apertura al pensamiento crítico y propositivo, manejar las tecnologías de la información y la comunicación, tener alumnos que desarrollen la creatividad y la comunicación, el inglés como segunda lengua, el trabajo colaborativo en redes virtuales y alternativas para alcanzar una vida digna y productiva. Sin dejar de lado la herencia ética y cultural de nuestros pueblos, que como mexicanos nos dan y seguirán aportando una identidad singular y valiosa entre las naciones del mundo. Es así como la Secretaría de Educación Pública, en la elaboración de este plan, valora la participación de las y los docentes, las madres y los padres de familia y toda la sociedad en el desarrollo del proceso educativo. Y en la parte de la introducción, veremos el contexto histórico de la educación. Y es como con la promulgación del artículo 3 constitucional en 1917 y la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, la educación y el sistema educativo se consolidaron como un motor poderoso y constante para el desarrollo de la sociedad mexicana. Aquí tenemos una idea interesante por el cual entendemos que la educación es ese motor que va a permitir el desarrollo y avance de una sociedad o de un país. A su vez, la cobertura era la prioridad porque se impuso un conjunto de programas, prácticas, instituciones y relaciones que dieron forma y rumbo al sistema educativo nacional hasta la última década del siglo pasado. Conforme avanzó el siglo XX y los primeros años del siglo XXI, se miró que se tenía un agotamiento en el modelo educativo que dejó de responder a las condiciones presentes y futuras. En este caso, el Plan 1993, por estar centrado en el docente, en la realización de propósitos y contenidos específicos. Por lo cual, el Plan 2011, que viene a ser el que lo sustituye en educación básica, busca tener condiciones propicias de equidad y calidad, donde la renovación permanente acelerada del saber científico y tecnológico, así como el tránsito de una economía centrada en la producción a otra donde los servicios cobran preeminencia hasta llegar a la economía centrada en el conocimiento. Nuevamente nos mencionan que cada estudiante debe desarrollar competencias que les permitan conducirse en una economía donde el conocimiento es fuente principal para la creación de valor y en una sociedad que demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y democracias internas y en un mundo global e interdependiente. Por su parte, los alumnos tienen que tener amor a la patria y su compromiso de consolidar a México como una nación multicultural, plurilingüe, democrática, solidaria y próspera para el siglo XXI. Tomando como punto de partida una proyección hacia el futuro, ya que es fundamental en tanto educa y forma a las personas que requiere el país para su desarrollo político, económico, social y cultural.
Como antecedentes vemos que es necesario recuperar la visión que tuvo José Vasconcelos para reconocer en la universalidad de la educación, es decir, la educación para todos. También una idea interesante es el esfuerzo metódico y constante desplegado para organizar el plan de 11 años, impulsado por Jaime Torres Bodet. Por su parte, la expansión y el mejoramiento de la educación primaria, la fundación del Instituto de Capacitación del Magisterio y la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Entre otras aportaciones, tenemos el impulso liberal y humanista de Jesús Reyes Heroles. Y entre esas visiones, esas aportaciones y estos educadores, es como se ha venido forjando el sistema educativo nacional, el sistema educativo mexicano. Seguidamente apareció el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica como referente para el cambio de la educación en el sistema educativo, que fue en el año de 1992, donde México inició una profunda transformación de la educación y reorganización de su sistema educativo nacional. En el caso de la educación básica, específicamente en la educación primaria, pues es la aparición del programa y el Plan 1993. Por su parte, el compromiso social por la calidad de la educación se suscribió entre las autoridades federales y locales el 8 de agosto del 2002, que tuvo como propósito la transformación del sistema educativo nacional en un contexto económico, político y social en que se inicia el siglo XXI, el cual plantea retos sin precedentes, donde los niños, niñas y jóvenes mexicanos deben alcanzar los más altos estándares de aprendizaje, donde se reconoce que los enfoques deben de estar centrados en el aprendizaje y en la enseñanza, inciden en que el alumno aprenda a aprender, aprenda para la vida y a lo largo de toda la vida, así como formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, la paz, la responsabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad y la legalidad. Fue el 15 de mayo del 2008 cuando el gobierno federal y los maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, llevaron a cabo una reforma curricular, orientada al desarrollo de competencias y habilidades, mediante la reforma a los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica y la enseñanza del idioma inglés desde el nivel preescolar, donde se buscaba fortalecer la infraestructura, modernizar el equipamiento de los planteles escolares para conectarlos a redes de alto desempeño, así como ampliar su gestión y participación social en la determinación y el seguimiento de los proyectos estratégicos de transformación escolar. Es como surge la reforma integral de la educación básica como política educativa que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objeto de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares de desempeño docente y de gestión. Por lo cual se requería que hubiera equidad y calidad, que la escuela pública fuera un espacio capaz de brindar una oferta educativa integral que atendiera condiciones e intereses de alumnos cercanas a los madres y los padres de familia. A su vez, favorecer la educación inclusiva, existir procesos referidos a la alta especialización de los docentes en servicios, transformar la práctica docente teniendo como centro el alumno para transitar del énfasis en la enseñanza al énfasis del aprendizaje. Cualquiera que fuera su condición personal, socioeconómico, cultural, de inclusión, respeto y libertad, con responsabilidad por parte de los integrantes de la comunidad escolar, donde se reconozca la capacidad de todos para aportar al aprendizaje de los demás, mediante redes colaborativas de conocimiento que generen las condiciones para lograrlo. Un espacio agradable, saludable y seguro para desarrollar fortalezas y encauzar oportunidades en la generación de valores ciudadanos, abierto a la cultura, los intereses, la iniciativa y el compromiso de la comunidad. Algo muy importante dentro de este proceso histórico es la articulación de la educación básica, porque fue el inicio de una transformación que generará una escuela centrada en el logro educativo, al atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, para que adquieran las competencias que permitan su desarrollo personal. Una escuela que al recibir asesoría y acompañamiento pertinente a las necesidades de la práctica docente
cotidiana que genere acciones para atender y prevenir el rezago y constituya redes académicas de aprendizaje en la que todos los integrantes de la comunidad escolar participen en el desarrollo de competencias que permitan la autonomía en el aprendizaje y la participación en los procesos sociales. También vemos en este apartado del documento cómo se elaboró el currículo. El currículo se realizaron con diferentes acciones, son más de 20. Primeramente, todo tenía que estar en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debería haber colaboración de especialistas, actualizar enfoques, aprendizajes esperados, contenidos y materiales educativos para los 3 niveles que comprende la educación básica, cuidando su pertinencia, gradualidad y coherencia interna, así como el enfoque inclusivo y plural que favorece el conocimiento y aprecio por la diversidad cultural y lingüística de México. A su vez se integraron equipos locales de seguimiento. Se construyeron consensos sociales sobre el currículo, siguiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se incluyó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para evaluar la implementación en el ámbito nacional y al Consejo Australiano para la Investigación Educativa para evaluar la implementación de la reforma de la educación secundaria. Se tuvo la Fundación de Empresarios por la Educación Básica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Estudios Educativos y Servicios Integrales de la Evaluación y Medición Educativa y Heurística Educativa. A su vez, los estándares curriculares, que se convocó al Instituto de Educación de la Universidad de Londres para realizar una propuesta que permitió enriquecerlo. Los estándares de desempeño docente se desarrollaron en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. Los estándares curriculares y el desempeño docente se desarrollaron estándares de gestión en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se logró la conformación y el funcionamiento continuo de un grupo de trabajo académico internacional. Hubo observaciones de especialistas, directivos, equipos técnicos y docentes. Se tomó en cuenta la experiencia en la articulación curricular que llevó a establecer un mecanismo de mejora continua para el plan de estudios de educación básica. Se consideraron lineamientos para la creación de los materiales educativos relativos al plan y los programas de estudio vigentes, su orientación hacia el desarrollo de competencias, la inclusión de situaciones de la vida cotidiana, además de la incorporación de retos acordes con el nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos. A su vez se llevaron diferentes lineamientos. Las actividades, nuevamente los menciona, se orientan al desarrollo de competencias, se propicia la formalización de conocimientos, las evaluaciones favorecen el análisis y la reflexión, hay una claridad expositiva y comprensiva de texto e imagen, una redacción sencilla, breve y clara, adecuada para el nivel grado escolar y la capacidad cognitiva y de comprensión de los alumnos, la proporción texto-imagen según el nivel y grado, y la tipografía adecuada para las capacidades de cada nivel y grado correspondiente. Por su parte, un trabajo colaborativo interdisciplinario, se desarrollan de manera paulativa los materiales, se construyó un proceso de revisión y mejora continua de los materiales para vigilar su concordancia con el programa, se da la evaluación y asesoría en el desarrollo de los libros de texto que se realizó a partir del 2008. En la revisión de los libros de texto participaron más de 40.284 docentes durante reuniones nacionales, regionales y estatales. Y en el análisis de las evaluaciones, que llevó a implementar mejoras en los siguientes rubros: ajustar las actividades para que sean viables en los diferentes contextos del país, el enfoque y la concordancia con los contenidos de los programas también en constante cambio, la homogenización de la estructura de las autoevaluaciones y de la obra en general, el fortalecimiento de los temas de relevancia social con educación ambiental y promoción de la salud, la nutrición, prevención de adicciones, etc. Y así podemos ver una serie de recomendaciones que fueron dando énfasis al currículo. De esta manera es como llegamos
al apartado 2, las características del Plan de Estudios 2011 Educación Básica, donde vamos a conocer cuáles son los conceptos, cuáles son los procedimientos, cuáles son las actitudes que nosotros debemos adquirir como docentes para poder implementar el Plan 2011 en las aulas.